Sean bienvenidos a este podcast Entrenamiento Legal. Desde que estamos en las aulas de las facultades de Derecho, soñamos con ser abogados exitosos. Que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales. Todo eso es posible, pero para ello necesitamos entrenarnos duramente. Entrenarnos en conocimiento legal, que plasmaremos en escritos, documentos o expresaremos en audiencia. Y en un mundo tan competitivo, también es necesario entrenarnos en habilidades y aptitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI. Para eso es este espacio. En este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado. Mi nombre es Josué Cum y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal. Sin más, comenzamos. Sean todos bienvenidos a este episodio número 1 de su podcast Entrenamiento Legal. El día de hoy vamos a compartir mitos sobre la redacción de instrumentos públicos. Te quiero compartir que cuando estaba comenzando en la oficina profesional, habían cosas que me parecían, no sé si se puede, no sé si no se puede. El día de hoy te voy a compartir esos mitos que en aquel momento me daban mucho temor y hoy por hoy me son muy útiles en la redacción de mis instrumentos públicos. Vamos a comenzar con el número 1 y el mito es que en el cierre del instrumento público tengo que consignar todos los datos del título con que se acredita la propiedad. Por ejemplo, cuando hacemos una escritura de compraventa, es común que en el cierre del instrumento pongamos doy fe de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación relacionados, hay algunos que les gusta poner la documentación relacionada, y es común que consignemos y el testimonio de la escritura pública número 1, autorizada el 1 de diciembre del año 2020 en esta ciudad por el infrascrito notario, título con el cual se acredita la propiedad del bien que hoy se enajena. Entonces, algo similar a eso. Lo que me pasó en una oportunidad, y tengo que confesarlo, fue que me equivoqué al consignar alguno de los datos y me suspendieron mi instrumento público y lo tuve que ampliar por ese error que cometí. Luego me fui dando cuenta que algunos notarios no ponían los datos, sino ponían una frase similar a doy fe que tuve a la vista la documentación relacionada, así como el título con el que se acredita la propiedad del bien que hoy se enajena. Yo dije, ¿será que se puede hacer esto? Y te comparto que el artículo 29 del Código de Notariado, en el numeral 8, nos indica la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda según la naturaleza del acto contrato. Entonces dije, sí se ha de poder. Y me arriesgué uno de mis instrumentos públicos, arriesgué en mi mente, ¿verdad?, a poner que doy fe que tuve a la vista la documentación relacionada, así como el título con el cual el vendedor acredita la propiedad del bien que hoy enajena. Y ahora, así lo redacto. Entonces ya no cometo los errores de que me equivoqué en una cuestión ahí, aparte que reviso muy bien mis instrumentos públicos, pero te comento que no es necesario consignar todisísimo los datos del testimonio o la certificación, si fuera el caso, sino basta con que dar fe que uno tiene a la vista el título con el que se acredita la propiedad del bien que se enajena o según sea el caso. Así que ese es el mito número 1, no es necesario consignar todos los datos del título de propiedad cuando uno hace enajenaciones de bienes. Te comparto que el mito número 2 era, me encontré en el ejercicio profesional, por ejemplo, algunos nombramientos de administrador únicos y representante legal o gerentes generales que no llevaban la firma del requirente. Y entonces me puse a pensar, ¿será que se puede presentar e inscribir los nombramientos en el registro mercantil sin firma? Y la respuesta es por supuesto, porque como tú has estudiado en los requisitos de las actas notariales, que los encontramos en el artículo 61 del Código de Notariado, nos establece: el notario hará constar en el acta notarial lugar, fecha, hora de la diligencia, nombre de la persona que lo ha requerido, nombre de las personas que intervienen en el acto. Voy a leer un poquito más allí al concreto, como tal, y en ningún momento, en el otro artículo nos dice enumerará, sellará y firmará todas las hojas, pero en ningún momento pone como requisito esencial que firmen esas actas el requirente. Y esto
¿Por qué es? Porque obviamente el notario está haciendo constar que que está paseando toda esa circunstancia que le consta, ¿verdad? Da fe de toda esa circunstancia que le consta. Así que lo que te quiero compartir es que en las actas notariales no es necesario que vaya firmada por el requirente. En la parte del cierre tú puedes redactar, leo lo escrito, enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, ratifica y no firma. Tú solo pones, leo lo escrito al requirente, y toda la parte que acabo de decir, y en la parte final pones no firma, obviamente, pones la palabra doy fe. Normalmente a algunos les gusta poner las palabras ante mí y la firma y sello del notario, y con eso sería suficiente. Entonces, tú puedes presentar tus nombramientos de gerente general, administrador y cualquier clase de nombramiento sin que firme el cliente. Eso no obsta a que, obviamente, tú estás dando fe que lo tienes igual, simplemente que no firmó ante ti. Pero es muy común utilizarlo en la práctica y para muchos que nos dedicamos al derecho corporativo y mercantil, pues va a ser muy práctico el que hacerlo de esta manera. Otra cosa importante es que esto aplica para cualquier clase de acta notarial. Las actas notariales no es necesario que las firme el requirente, porque no es requisito esencial. Pero algo que también te quiero hacer ver común es que obviamente si el acta notarial es una declaración jurada para presentar en algún lugar o bien es una declaración de testigos como tal, ahí es muy normal que esa firma como tal se requiera, voy a decir, aunque legalmente media vez el notario va a constar que lo tenía enfrente y le declaró, con esto fuera suficiente. Pero te comparto que entonces todas las actas notariales deben ir firmadas por el requirente. Eso es un mito, porque la realidad es que las actas notariales no tienen como requisito esencial legal que vayan firmadas. Así que ese es el mito número 2 que te quería compartir. Vamos con el mito número 3. Basta con poner todos los datos registrales en el título de representación en los instrumentos públicos. Y aquí te quiero comentar qué pasa. Muchas personas, tú sabes que la representación puede acreditarse con nombramientos, con mandatos. Si fuera del Estado, va a acreditarse con el nombramiento y el acta de toma de posesión y demás. Entonces, estos son los títulos con que se acredita la propiedad. Y entonces, muchas veces colocamos, ¿verdad? Si fuera un nombramiento, ¿verdad? El cual contenido en acta notarial y ponemos todos los datos del registro y todo. Yo te cuento, me he dado cuenta que es común en los rechazos o es común que la gente cometa errores al no colocar, ponen de todos los datos, pero no ponen los datos que exige la ley para tal. ¿Cuáles son los datos que exige la ley para acreditar un título de representación? Quisiera que nos fuéramos al artículo 29 de nuestro Código de Notariado y en el numeral 5. Y ponga atención lo que dice la ley. Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes en nombre de otro, describiéndolos, indicando lugar, fecha, funcionario notario que los autoriza. Lo importante es que coloquemos lugar, fecha y funcionario notario que los autoriza. Obviamente es importante que los describamos. Pero la ley no te dice qué datos debemos consignar. Lo que sí he visto rechazos porque a los notarios se nos olvida poner, por ejemplo, quién autorizó el instrumento público. Por ejemplo, hace poco vi un instrumento público en una entidad estatal en donde tenían a la vista el nombramiento y pusieron dónde estaba contenido en acuerdo tal, en documento tal, de fecha tal, como tal, pero no pusieron el funcionario que lo había emitido. En ese caso era el secretario general. Entonces, en este caso, ese fue el motivo de rechazo. Así que lo que te quiero comentar es que cuando tú acredites un título de representación, tú tienes que colocar lugar, fecha y el funcionario que lo está autorizando y, por supuesto, describirlo con todos los datos que tú puedas describirlo y como es común hacer. Algo que quiero también comentarte respecto a la representación, que a veces se olvida poner que das fe, que una persona el notario da fe, que tiene a la vista la documentación fehaciente con la que se acredita la representación y que la misma es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el otorgamiento del acto.
esa frase, si tú olvidas esa frase o algún contenido de esa frase, está por supuesto que te van a suspender, porque el notario tiene la obligación de dar fe que tiene a la vista la documentación fehaciente con la que se acredita la representación y que la misma es suficiente conforme a la ley y a juicio para otorgamiento del acto. Así que, por favor, que no se te olvide colocar esa frase y lugar, fecha y funcionario notario que la autoriza, así como la descripción mayor que puedas hacer del instrumento, que eso es algo importante. Es importante no olvidar estos datos y si los olvidas, probablemente venga una suspensión detrás. Buenísimo. Vamos con el mito número 4. En los instrumentos públicos no se puede utilizar cifras. Y esto es parcialmente cierto. Nosotros estamos acostumbrados y yo te recomiendo que si estás en la universidad o si estás para tu privado, mejor coloca toda cantidad de instrumento público, colócala con letras y si quieres entre paréntesis cifras. Pero ahora te quiero contar qué nos dice la ley respecto a esto. Para esto es importante que recordemos todos que existen dos clases de instrumentos públicos, los que van dentro del protocolo, llamados principales o protocolarios, y los que van fuera del protocolo, llamados extraprotocolarios o secundarios. Bueno, recordemos cuáles son los protocolarios, es decir, los que van dentro del protocolo. Ahí están las escrituras matrices, las actas de protocolación, las razones de legalización de firma, y la ley nos dice, y demás documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Así que cuando tú redactes escrituras públicas, cuando tú redactes protocolaciones o tomas de razón en tu protocolo, pon atención, aquí no puedes utilizar cifras. Todo tiene que ir en letras. Estamos dentro del protocolo, todo tiene que ir en letras. Ahí sí tiene razón, no es un mito. Todo lo que va dentro del protocolo tiene que ir en letras. ¿Por qué? Porque el Código de Notariado, en nuestro artículo 13, así lo establece. Te leo la parte conducente. En el protocolo, pon atención, esta frase es clave, en el protocolo deben llevarse las formalidades siguientes. ¿Estamos? Y nos dice que en los instrumentos, te voy a leer la parte mejor conducente, cuarto, en el cuerpo del instrumento, las fechas, números o cantidades se expresarán con letras. En caso de discrepancia entre lo escrito en letras y cifras, se estará lo expresado en letras. Y te comparto que esto es énfasis en lo siguiente. En el protocolo deben llevarse las formalidades siguientes. Y ahí está. Algo importante, esto solo aplica dentro del protocolo para estos instrumentos protocolarios, que los comunes son las escrituras públicas, las actas de protocolación y las tomas de razón. Así que ahí toda cifra que coloques, pues tienes que colocarla en letras. Y por supuesto que la pudieras colocar entre paréntesis en cifras. Eso es común hacerlo y hasta útil es. Ahora bien, te comparto que he visto en la práctica algunos errores. Por ejemplo, la vez pasada vi unos estatutos de una asociación en donde ponían artículo 1 y ese 1 lo ponían con números como tal y así lo inscribieron, que es lo particular, ¿verdad? Entonces, te comento, eso estaría incorrecto porque estaríamos contrariando eso. Así que lo que se pone normalmente es que pones en letras artículo 1 y el 1 con letras, artículo 2, el 2 con letras y así lo consignas. O bien, si tú quisieras enumerar, ¿verdad? Algunas circunstancias, las atribuciones del órgano de administración son las siguientes y quisieras enumerar, aparte de utilizar las famosas literales, ¿verdad? A, B, C, D y demás, puedes utilizar números romanos. Entonces pones I, punto, 2 Is, puntos, ¿verdad? 3 Is y V y utilizar la numeración en números romanos. Eso lo puedes utilizar perfectamente. ¿Por qué? Porque los números romanos, quiera que no, son letras, ¿verdad? Entonces no estaríamos contrariando esta circunstancia. Ya en tu práctica profesional, esto es lo que se considera. Hablando por último respecto a las cifras, hay veces que nos vamos a tener que ver obligados a transcribir documentos. Por ejemplo, cuando transcribes la resolución en donde por rebeldía la jueza está otorgando la escritura, o bien cuando constituyes una sociedad anónima, que a veces por criterio del notario consignamos la boleta del depósito del capital. Ahí, ¿qué es lo que se hace? Como es una transcripción, entonces tú redactas, ¿verdad? Procedo a transcribir, abres 2 puntos, abres comillas
ya ahí sí, puedes poner los números que están en cifras, pero porque es una transcripción y se diferencia. Yo te recomiendo que la diferencies en tu redacción con las comillas, ¿verdad? Para que así lo puedas hacer. Así que esto es en los instrumentos públicos que están dentro del protocolo. Ahora bien, la libertad total tienes en los instrumentos públicos que están fuera del protocolo. ¿Cuáles son estos? Las actas notariales, las legalizaciones de actas de legalización de firmas y las actas de legalización de copias de documentos, más conocidas como auténtica de firmas y auténtica de documentos. En estos tres, tú puedes colocar cifras sin ningún problema. Y tú me dirás, Lick, ¿cuál es el fundamento legal? Es absolutamente el mismo. ¿En qué sentido? Que estas formalidades donde la ley te obliga a utilizar todo en letras, solo aplica en el protocolo. Por lo tanto, es claro que aquello que está fuera del protocolo no tiene esta limitación. Y en tal sentido, tú puedes redactarlo con cifras. Te voy a compartir cómo aprendí esto. Me piden legalizar la firma de un formulario y me dan un espacito así, miren, de verdad, súper chiquitísimo. Entonces, yo decía, ¿y será que puedo redactar con cifras, verdad? Hijo de la gran puchica. Me vi en aquel aprieto, hicimos la interpretación y obviamente, por supuesto que así es. Hoy lo hago con tal claridad y este es el objetivo de este primer episodio del podcast, poder ejercer con un poquito de realidad y quitarnos estos mitos. Y te comparto que puedes ponerlo. En aquel entonces tenía que poner el CUI, ¿verdad? Porque como era una legalización de firmas, tenía que poner el documento personal de identificación, que es un código único de identificación, y no me cabía poner el gran numerote. Entonces lo que puse, lo puse en cifras, extendido por el Registro Nacional de las Personas. Y te comento que no hubo ningún problema porque, por supuesto, no hay ninguna limitación. Ahora bien, yo te soy sincero. Yo en todos mis instrumentos públicos, tanto los de protocolo como los de fuera protocolo, todo lo escribo en letras, porque no faltará alguien que tenga un criterio ahí como tal, que no haya hecho esta reflexión y que por una tontera así me vaya a poner obstáculo. Pero en aquellos casos que me veo ahorillado por el espacio y demás, lo utilizo con plena libertad. Así que lo que te quiero compartir es que hay plena libertad de poder en los instrumentos fuera del protocolo utilizar cifras. Así que el mito es, en todos los instrumentos públicos, todas las cantidades tienen que ir en letras y la verdad que es un mito parcial, ¿verdad? Porque en los instrumentos públicos protocolarios, por supuesto, toda cantidad tiene que ir en letras. En los extraprotocolarios no es necesario tal formalismo, ¿verdad? Y entonces llegamos a nuestro quinto mito, que es, si imprimí una escritura pública a computadora, ¿será que la puedo testar a mano? Y esto es una cuestión que en algún momento estaba yo en mi oficina, urgía que poder realizar. Te voy a confesar, no soy el más ágil en mi máquina de escribir y cada vez que quería hacer mi testado, sudaba y vería yo que no podía meter y dije, hoy peor si voy a cometer un error y los clientes están ahí. La verdad, ¿será que puedo testar a mano? Y la respuesta después dije, pues por supuesto, ¿verdad? ¿En qué sentido? Que el artículo número 13 nos establece, ¿verdad?, que los instrumentos públicos se redactarán en español y se escribirán a máquina o a mano. Y entonces, en ningún lado la ley me dice, todo tiene que ser a máquina, todo tiene que ser a mano. Y en aquella oportunidad testé a mano, aunque mi instrumento público estaba en letras. Y obviamente, a pesar de que no se miró tan bonito, ¿verdad? Porque no se miraba con esa misma uniformidad que a todos nos gusta, pero me saqué la emergencia. Y te comparto plenamente, sin ningún problema, que a veces para algunos que tal vez ya tienen más experiencia dirán, a la gran, eso es básico, pero a mí me pasó y seguramente a más de alguno como tal le ha pasado. Como de que se pone nervioso, ¿verdad? Y uno no sabe si se puede o no se puede. Pues te comento, plenamente se puede sin ningún problema. Así que estos son 5 mitos sobre la redacción de instrumentos públicos. En el cierre, no es necesario que coloques todos los datos del título. Las actas notariales pueden ir sin firma del requirente. Es necesario que en los títulos que acreditan la representación consignes el lugar, fecha y funcionario notario que la autoriza y además los describas y por supuesto de fe que tuviste a la vista la documentación fehaciente y que la misma es suficiente conforme a la ley del juicio para otorgamiento del acto y en los instrumentos públicos protocolarios
toda cantidad en letras. En los instrumentos públicos extraprotocolarios pudieras utilizar cifras si así quisieras. Y por último, que si imprimiste una escritura pública computadora, no hay ningún problema de que la imprimas, de que la testes a mano. Así que espero que este primer compartir que tuvimos, que lo importante era platicar, este podcast tiene como objetivo el poder platicar de aspectos técnico-jurídicos como ¿verdad? Que son importantes para el ejercicio profesional, y también vamos a compartir algunas cuestiones de crecimiento personal aplicadas específicamente a nuestra profesión, que en determinado momento al equipo que estamos detrás de todo esto nos ha ayudado mucho en el ejercicio profesional para tener un ambiente en el cual podamos crecer todos juntos en esta amada profesión. Así que espero que te haya gustado este primer episodio del podcast. Por favor, compártelo cualquier persona que esté relacionado con la carrera de Derecho, porque queremos crear una comunidad lo más grande posible en donde vayamos a poner como cultura que los abogados seamos esa cultura de crecimiento, esa cultura de firmeza, esa cultura de tener ese carácter, ¿verdad? Y podamos hacer juntos un cambio en nuestra sociedad, y para esto es este espacio. Así que también si tienes algún comentario de algún otro mito que te has encontrado o algún tema que te llamaría la atención que platicáramos en este podcast, por favor, compártanlo, ponlo en los comentarios y donde tengan el espacio ahí, porque para nosotros va a ser un gusto platicar ahí de los temas que son de interés de todos. Así que nos vemos en nuestro próximo episodio de tu podcast Entrenamiento Legal.